¿Alguna vez has perdido todo por amor? ¿Te has sentido como si hubieras entregado tu alma a alguien que no valía ni un céntimo de tu corazón? Esta es la historia de Ricardo, un hombre que construyó un imperio millonario a los 35 años, dueño de una de las mayores constructoras de la Comunidad de Madrid. Tenía todo: coches importados, mansiones, yates, cuenta bancaria que parecía un número de teléfono de tantos dígitos. Pero la vida tiene esas ironías crueles, ¿verdad? A veces pierdes todo justamente cuando crees que has encontrado el amor de tu vida. Si esta historia ya te ha tocado, suscríbete ahora a Desabafo Sincero y activa la campanita. Aquí encontrarás historias que calientan el corazón y te inspiran a seguir adelante. Ricardo vivía en una mansión de 2.000 metros cuadrados en La Moraleja, el barrio más exclusivo de Madrid. Piscina infinita con vista a la Sierra de 1900, Guadarrama, gimnasio privado con equipos importados de Alemania, garaje climatizado para 15 coches de lujo. El dormitorio principal tenía una cama king size italiana que costó más de 100.000 euros, un vestidor del tamaño de un apartamento y una bañera de mármol donde cabían 3 personas. Pero ¿sabes qué más impresionaba a quien visitaba la casa? El silencio. Un silencio que resonaba por los pasillos de mármol, recordando que todo ese lujo no llenaba el vacío que sentía en el pecho cuando se acostaba solo en esa cama gigante, todas las noches. Ricardo se despertaba todas las mañanas a las 5, desayunaba preparado por el ama de llaves mientras leía los periódicos financieros, luego se dirigía a la oficina en el último piso de un edificio comercial que él mismo había construido en el distrito de Salamanca. Desde la ventana, veía la ciudad crecer con sus desarrollos inmobiliarios. Cada edificio, cada urbanización, cada centro comercial era una pieza de su imperio. Se sentía como un rey observando su reino, pero un rey solitario que volvía a casa todas las noches y cenaba solo viendo las noticias económicas. A los 35 años, Ricardo era considerado uno de los solteros más codiciados de Madrid. Ya había tenido algunas relaciones, pero siempre con mujeres interesadas en su dinero. Conseguía identificar el brillo en sus ojos cuando descubrían su fortuna, la forma como cambiaban de comportamiento, cómo se volvían más cariñosas después de ver el tamaño de la cuenta bancaria. Por eso, había renunciado al amor, mejor solo que mal acompañado, pensaba. Fue en una gala benéfica en el Hotel Villa Magna, de esas que cuestan 1.000 euros la entrada y sirven champán de 1.000 euros la botella, donde la vio por primera vez. Isabela Montero, 28 años, modelo internacional, hija de una de las familias más tradicionales y ricas de España. Llevaba un vestido negro valentino que abrazaba cada curva del cuerpo escultural, el escote estratégico mostrando lo suficiente para despertar la imaginación, cabello castaño con mechas doradas cayendo en cascada por los hombros desnudos, una piel bronceada que parecía haber sido besada por el sol de Marbella. Cuando sonrió, Ricardo sintió algo que no sentía hacía años: deseo puro y primitivo. «No, eres como los otros empresarios», le dijo cuando él se acercó, ofreciéndole una copa de Dom Pérignon. Su voz era melodiosa, con un leve acento francés que había adquirido en los años viviendo en París. Los ojos verdes lo miraban de una manera que hacía acelerar su corazón. «Tienes algo diferente en la mirada». Hablaron toda la noche, apoyados en la terraza del hotel 5 estrellas donde se celebraba el evento. Ella le contó sobre sus viajes por el mundo, las pasarelas de París donde desfilaba para Chanel y Dior, las sesiones fotográficas en Milán, las fiestas exclusivas en yates, en el Mediterráneo. Ricardo habló sobre sus sueños de construir no solo edificios, sino un legado que permaneciera para siempre. Notó cómo ella lo escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas inteligentes, mostrando interés real por sus negocios. «¿Puedo hacerte una confesión?», susurró cuando la fiesta llegaba a su fin, acercándose más a él. El perfume francés, una mezcla de jazmín y sándalo, invadió los sentidos de Ricardo. «Me estaba muriendo de aburrimiento hasta que apareciste». «2 confesiones entonces»,
respondió Ricardo, sintiendo la valentía que le daba el champán. Vine aquí solo por obligación social, pero ahora no quiero que acabe la noche. Isabela sonrió de esa manera que hacía parar el mundo. Entonces no dejes que acabe. La invitación estaba lanzada. Ricardo llamó al chofer y llevó a Isabela a conocer su mansión. Durante el trayecto en el Bentley, no pudieron mantener las manos alejadas uno del otro. Las manos de ella acariciaban el pecho de él por encima de la camisa italiana, mientras él rozaba los dedos en el muslo desnudo de ella, sintiendo la piel suave como seda. «Dios mío, esta casa es un palacio», murmuró Isabela cuando llegaron a la puerta electrónica. La mansión estaba toda iluminada, pareciendo un castillo sacado de una película. Ricardo sintió orgullo de impresionarla. Entraron, y Ricardo sirvió una botella de vino francés de 1982, que costaba más que un coche popular. Se sentaron en el salón, con vista a la piscina iluminada, pero la conversación se fue volviendo cada vez más caliente, más íntima. Isabela contó sobre sus relaciones anteriores con futbolistas famosos y empresarios europeos, siempre dejando claro que ninguno había conseguido realmente conquistarla. «Eres diferente, Ricardo», dijo, acercándose a él en el sofá de cuero italiano. «Puedo sentir tu energía, tu pasión por los negocios. Eso me excita». La tensión sexual era palpable. Ricardo sentía el corazón latir tan fuerte que pensaba que ella podría oírlo. Cuando Isabela puso la mano en su pecho y dijo, «¿Estás nervioso?», ya no pudo controlarse más. «Me vuelves loco», admitió. Y ella respondió besándolo con una intensidad que nunca había experimentado. Lo que pasó después fue una explosión de pasión. Hicieron el amor allí mismo en el salón, después en la bañera de mármol, y finalmente, en la cama king size donde Ricardo dormía solo hacía tanto tiempo. Isabela era salvaje, apasionada. Sabía exactamente cómo dar placer y cómo recibirlo. Gemía su nombre de una manera que lo volvía completamente adicto, como si él fuera el único hombre capaz de satisfacerla. «Me hace sentir cosas que nunca he sentido», susurró en su oído después de horas de amor intenso, los cuerpos sudados pegados uno al otro. «Nunca he tenido un orgasmo tan intenso». Ricardo estaba completamente hechizado. Por primera vez en años, durmió abrazado con alguien, sintiendo su perfume en el cabello, la respiración caliente en su cuello. Cuando despertó a la mañana siguiente y vio a Isabela durmiendo desnuda a su lado, el cabello esparcido en la almohada, supo que estaba perdidamente enamorado. Los meses que siguieron fueron los más intensos de la vida de Ricardo. Isabela no era solo una amante excepcional, era inteligente, sofisticada, sabía conversar sobre arte, política, negocios. Lo acompañaba a cenas de trabajo e impresionaba a todos los clientes con su elegancia e inteligencia. Los hombres la deseaban, las mujeres la envidiaban, y Ricardo se sentía el hombre más afortunado del mundo. Se mudó a la mansión después de un mes de noviazgo. «No tiene sentido mantener mi apartamento si paso todos los días aquí», dijo, y Ricardo estuvo de acuerdo inmediatamente. Tener a Isabela en casa era como tener una diosa viviendo con él. Se despertaba más tarde que él, siempre hermosa incluso recién despierta. Desayunaba usando solo un camisón de seda que apenas cubría los muslos torneados. Las noches siempre eran especiales. Isabela cocinaba platos franceses sofisticados, cenaban a la luz de velas en la terraza, bebiendo vinos carísimos y conversando sobre todo. Después de la cena, siempre hacían el amor con una intensidad que dejaba a Ricardo completamente saciado y al mismo tiempo siempre queriendo más. «Eres adictivo», le dijo una noche, después de una sesión particularmente intensa donde ella había usado lencería que encargaba directamente de París. «Tú me dejas sin control», respondió, mordiendo ligeramente su oreja. «Nunca me he entregado tanto a nadie». Pero había señales extrañas que Ricardo, ciego de pasión, eligió ignorar. Isabela recibía llamadas a cualquier hora y siempre salía para atender, volviendo con excusas vagas sobre trabajo. Una vez,
Encontró un móvil que no conocía en su bolso. Cuando preguntó, ella dijo que era para trabajos internacionales. Una modelo necesita estar siempre disponible para agencias de todo el mundo, explicó. Pero había algo en el tono de voz que no sonaba natural. Isabela tampoco hablaba nunca sobre la familia. Cuando Ricardo preguntaba sobre los padres, cambiaba de tema rápidamente. Prefiero no hablar del pasado, decía. Lo que importa es el presente, lo que estamos construyendo juntos. También notó que sabía cosas sobre sus negocios que él no recordaba haber contado. Una vez, mencionó un desarrollo inmobiliario que había construido hacía 10 años, conociendo detalles que solo alguien que había investigado profundamente sabría. ¿Cómo sabes sobre el residencial Vista Verde?, preguntó. Debes haberlo comentado alguna vez, respondió. Pero Ricardo tenía la certeza de que nunca había hablado de ese proyecto específico. Otras veces, la encontraba en el despacho de la casa, usando el ordenador. Solo estaba viendo emails, explicaba. Pero el ordenador estaba con la pantalla de trabajo de él abierta, no la bandeja de entrada personal. Ricardo estaba tan embriagado de amor y placer que ignoró todas las señales. Isabela era todo lo que siempre había soñado. Hermosa, inteligente, sofisticada, una amante increíble y una compañía estimulante. Cuando ella sugirió matrimonio después de 8 meses juntos, no dudó ni por un segundo. «Quiero ser tu esposa», dijo una noche, después de una sesión de amor particularmente intensa. Estaban en la bañera de mármol, rodeados de velas aromáticas, compartiendo una botella de champán Krug que costaba 3.000 euros. «¿Realmente quieres casarte conmigo?», preguntó Ricardo, aún sin creer que una mujer como ella quisiera pasar toda la vida a su lado. «Quiero ser tuya para siempre», respondió, besándolo con pasión. «Quiero tener hijos tuyos, envejecer a tu lado, construir un imperio juntos». Ricardo sintió los ojos humedecerse de emoción. Finalmente había encontrado a la mujer de su vida. «Casémonos lo antes posible», dijo. «Hagamos una ceremonia pequeña», sugirió Isabela. «Solo para nosotros dos, algo íntimo y romántico. No necesitamos toda esa pompa social». En ese momento, Ricardo lo encontró romántico. Hoy entiende que ella quería evitar que mucha gente investigara su pasado, que hicieran preguntas incómodas. La boda fue en una ermita pequeña en una finca de un amigo de Ricardo en Toledo, solo con los testigos necesarios. Isabela estaba deslumbrante en un vestido Vera Wang sencillo pero elegante, sin velo, apenas una diadema de diamantes en el cabello suelto. Ricardo llevaba un traje Hugo Boss y se sentía el hombre más feliz del mundo. Acepta a Isabela como su esposa, para amarla y respetarla en la riqueza y en la pobreza, preguntó el juez de paz. Sí, acepto, respondió Ricardo sin dudar, besando su mano. ¿Acepta a Ricardo como su esposo, para amarlo y respetarlo en la riqueza y en la pobreza?, preguntó el juez a Isabela. Sí, acepto, respondió. Pero Ricardo notó que no pudo mirarlo a los ojos en ese momento. Firmaron los papeles sin que Ricardo leyera bien. Confiaba ciegamente en la mujer que amaba. Régimen de gananciales, régimen estándar cuando no hay capitulaciones matrimoniales. Ni siquiera pensó en las implicaciones. ¿Por qué iba a pensar? Se amaban. Iban a construir una familia juntos. La luna de miel fue en las Maldivas, en una suite sobre el agua que costaba $15,000 por noche. 5 días de puro paraíso, haciendo el amor en todas las posiciones imaginables, bebiendo champán en el desayuno, cenando mariscos frescos mientras contemplaban la puesta de sol más hermosa del mundo. Ricardo se sentía en el cielo. «Ahora somos una familia», dijo Isabela la última noche, abrazada a él en la cama con sábanas de seda egipcia. «Eres mi marido, yo soy tu esposa, para siempre, repitió Ricardo, besando su cabello, perfumado. Pero el para siempre duró exactamente 3 semanas. Ricardo llegó a casa un martes por la noche, después de un día particularmente cansado de reuniones. Solo quería abrazar a su esposa, tal vez hacer el amor con ella en la ducha, cenar algo ligero y dormir temprano.
Pero cuando entró en el despacho para dejar el maletín, encontró a Isabela sentada en su silla de cuero, revisando documentos, que guardaba en la caja fuerte. La caja fuerte estaba abierta, papeles esparcidos por la mesa. Isabela llevaba gafas de lectura que nunca había visto. Tenía una expresión concentrada, profesional, como si estuviera analizando un contrato importante. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Ricardo, y ella se giró con una sonrisa que le heló la sangre. No era la sonrisa apasionada que conocía, era fría, calculadora, triunfante. «Conociendo mejor los negocios de mi marido», respondió, quitándose las gafas lentamente. «No te importa, ¿verdad? Al fin y al cabo ahora somos socios». «Socios». La palabra resonó en la cabeza de Ricardo como una campana fúnebre. Nunca había hablado de sociedad. Estaban casados, no eran socios comerciales. «Isabela, ¿de qué estás hablando?», se levantó de la silla con la gracia felina que siempre lo había hechizado, pero ahora parecía depredadora. Llevaba un traje negro que nunca había visto, zapatos de tacón alto, una apariencia ejecutiva que contrastaba completamente con la Isabela sensual y romántica que conocía. «Siéntate ahí», dijo, señalando la silla de visitas de su propia mesa. «Tenemos que hablar». Ricardo se sentó automáticamente, aún tratando de procesar la transformación de su esposa. Isabela se puso las gafas nuevamente y abrió una carpeta organizada con documentos. «Firmaste aquí», dijo señalando, «una línea en el contrato matrimonial, régimen de gananciales. Todo lo que es tuyo ahora es mío también, 50% de todo». Su sonrisa era triunfante, como una gata que acabara de capturar un ratón después de una caza larga y meticulosa. «Isabela, ¿de qué estás hablando?», murmuró Ricardo sintiendo el mundo girar. «Nos amamos, estamos casados». «¿Amor?», se rió, y la risa sonó como cristal rompiéndose. «¿Realmente pensaste que me casaría contigo por amor? ¿Un hombre que mata familias inocentes por dinero?». Ricardo sintió la sangre helarse. «¿De qué estás hablando?». Isabela abrió otra carpeta, más gruesa, llena de fotos, documentos, reportajes de periódico. «Residencial Vista Verde, ¿recuerdas? Ese edificio que construiste hace 10 años ahorrando en la estructura. El que se derrumbó matando a 17 personas». Las imágenes volvieron a la mente de Ricardo como una película de terror. El edificio de 6 plantas que se había derrumbado en una madrugada lluviosa, sepultando familias enteras. En ese momento, había pagado indemnizaciones cuantiosas y conseguido silenciar el caso en la justicia. Pero las víctimas... Una de las familias que murió en el derrumbe era la mía, continuó Isabela, y por primera vez desde que la encontró, revisando la caja fuerte, mostró emoción real. Los ojos verdes se llenaron de lágrimas controladas. Mis padres, Roberto y Carmen Montero, vivían en el apartamento 304. Ricardo sintió las piernas temblar. Recordaba los nombres. Roberto Montero, ingeniero jubilado. Carmen Montero, profesora de literatura. Ella había muerto sepultada. Él había quedado parapléjico y se había suicidado 2 años después con una sobredosis de medicamentos. Tenía 18 años cuando destruiste mi familia, continuó Isabela, la voz firme pero cargada de dolor. Perdí a mis padres, mi casa, mi vida. Tuve que arreglármela sola en el mundo. Isabela, no sabía que eras... comenzó Ricardo, pero ella lo interrumpió con un gesto violento. Por supuesto que no lo sabías. Ni te importó saber quiénes eran las personas que mataste. Para ti, eran solo números en una indemnización. Pero para mí, eran mi familia. Se levantó y comenzó a caminar por el despacho como un abogado haciendo su alegato. ¿Sabes cuánto tiempo tardé en planear esto? 10 años, Ricardo. 10 años estudiándote, tus negocios, tus debilidades. Descubrí que eras solitario, necesitado, que nunca habías tenido una relación seria. Descubrí exactamente el tipo de mujer que te atraería. Ricardo estaba en shock. ¿Fingiste todo? Fingí ser modelo internacional. Solo soy una modelo,
local que hizo algunos trabajos en Madrid. Fingí ser rica. Vivo en un apartamento alquilado en Getafe. Fingí amarte. Me das asco desde el primer día. Cada palabra era como una puñalada. Ricardo recordó todas las noches de amor intenso, las declaraciones susurradas, los planes que hicieron juntos. Y aquella primera noche, todo fue mentira. Isabela se rió nuevamente, pero ahora con crueldad. ¿Crees que fue difícil fingir placer? Soy actriz desde hace 10 años, Ricardo. Aprendí a gemir tu nombre de la manera que te gustaba, a hacer las expresiones que te volvían loco, a simular orgasmos que creías que eran reales. El mundo de Ricardo se estaba derrumbando, como un castillo de naipes. Pero parecías disfrutar tanto. Disfrutaba, admitió. Disfrutaba sabiendo que cada beso era una mentira, cada caricia era una venganza, cada te amo que susurrabas me acercaba más a mi objetivo. Ricardo se levantó tambaleándose. No puedo creerlo. Puedes creerlo, dijo Isabela, volviendo detrás de la mesa. Y ahora te voy a mostrar cómo va a funcionar de aquí en adelante. Abrió una tercera carpeta, aún más gruesa que las otras. Durante estos 8 meses juntos, documenté todo, cada irregularidad en tus negocios, cada soborno que pagaste, cada norma de seguridad que no respetaste para ahorrar dinero. Ricardo sintió el sudor frío corriendo por la espalda. Me espiaste. Grabé conversaciones telefónicas, fotografié documentos, copié archivos de tu ordenador. Tengo pruebas suficientes para enviarte a la cárcel por 20 años. Las páginas que mostraba contenían fotos de contratos, grabaciones transcritas, documentos fiscales. Era el expediente completo de la vida criminal de Ricardo. Tienes 2 opciones, dijo Isabela, quitándose las gafas y mirándolo directamente. O transfieres voluntariamente 50% de todos tus bienes a mi nombre, lo que es mi derecho legal como tu esposa, o entrego este expediente a la Guardia Civil, Hacienda, Fiscalía y prensa. Serás arrestado. Perderás todo de todas formas, pero además serás humillado públicamente. Ricardo miró a la mujer que había amado más que a su propia vida y no la reconoció. ¿Dónde estaba la Isabela cariñosa que le preparaba el desayuno? En lencería. La que lo esperaba con cena romántica todas las noches. La que susurraba palabras de amor durante el sexo. ¿Por qué no me matas de una vez?, preguntó, sintiéndose completamente derrotado. Porque quiero que vivas con esto, respondió fríamente. Quiero que sientas en carne propia lo que es perder todo, quedarte solo en el mundo, no tener a dónde ir. Quiero que entiendas lo que sintió mi familia cuando ese edificio se derrumbó. Isabela se acercó a él, tan cerca que Ricardo podía sentir el perfume que tanto amaba y que ahora lo mareaba. Pero hay una diferencia. Mis padres eran inocentes. Tú no. Las semanas que siguieron fueron una pesadilla peor que cualquier película de terror. Isabela contrató el bufete de abogados más caro e implacable de Madrid y comenzó a desmantelar el imperio de Ricardo con la precisión de un cirujano. No quería solo 50%, lo quería todo. El régimen de gananciales significa que los bienes adquiridos antes del matrimonio también se comunican, explicó su abogado, Dr. Enrique Castillo, un hombre de 60 años conocido por nunca perder un caso. Técnicamente, su esposa tiene derecho a la mitad de todo lo que posee. Pero Isabela fue más allá. Usando las pruebas que había recolectado, comenzó a chantajear a Ricardo sistemáticamente. Cada vez que él resistía, ella amenazaba con filtrar información. Cuando intentó contestar la división de bienes, entregó a Hacienda documentos probando evasión fiscal. Cuando quiso cuestionar la validez del matrimonio, mostró a la prensa fotos de sobornos pagados a inspectores del ayuntamiento. Me vas a dar todo, dijo en una de las reuniones en el bufete del abogado. Cada edificio, cada terreno, cada inversión, cada cuenta bancaria, porque me lo debes. Ya pagué indemnización por la muerte de tus padres, intentó argumentar Ricardo. Pagaste lo mínimo posible para silenciar el caso, replicó ella.
Fueron 400.000 euros por 2 vidas, menos de lo que gastas en una fiesta de inauguración de edificio. Durante 6 meses, Ricardo vio su vida ser destruida metódicamente. Isabela se había mudado a un hotel 5 estrellas, pagado, con tarjeta de crédito conjunta, y vivía como una reina mientras administraba la destrucción de su imperio. Vendió la constructora a un competidor por un precio por debajo del mercado, solo para humillarlo. Subastó los coches de lujo, vendió la mansión, liquidó todas las inversiones. Cuando terminó, Ricardo no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta. Ahora sabes cómo se siente, dijo el día que firmaron los últimos papeles de la separación. Estaban en el bufete del abogado, e Isabela estaba radiante en un vestido blanco Chanel, como si estuviera celebrando una victoria. Isabela, por favor, intentó Ricardo una última vez. Mi nombre no es Isabela, dijo fríamente. Es Carmen, Carmen Montero, el nombre de mi madre. Isabela Montero nunca existió. Y salió del bufete sin mirar atrás, llevándose consigo no solo toda la fortuna de Ricardo, sino también 10 años de su vida que había dedicado a la venganza perfecta. Ricardo salió del bufete de abogados sin nada, literalmente nada, ni dinero para coger un taxi. Carmen, ya no podía llamarla, Isabela, había sido implacable. Se llevó todo: la constructora, los inmuebles, los coches, las cuentas bancarias, las inversiones, hasta las joyas que él le había comprado durante la relación. Caminó por las calles del centro de Madrid como un zombi, tratando de procesar lo que había pasado. 10 años de trabajo, de construcción de un imperio, desaparecieron en 6 meses. Más que eso, toda una vida de mentiras había sido expuesta. Carmen tenía razón. Él no era inocente. La primera noche fue la más difícil. Ricardo no tenía ni dónde dormir. Acabó en un hotel barato en Lavapiés, una habitación pequeña y sucia que costaba 80 euros por noche. Dinero que pidió prestado al único amigo que aún le hablaba, Marcos, su antiguo socio minoritario en la constructora. Tío, intenté avisarte, dijo Marcos cuando Ricardo apareció en su casa. Me pareció raro que apareciera de la nada y os casarais tan rápido. Pero estaba ciego de pasión. Estaba ciego, sí, admitió Ricardo, sentado en la cocina sencilla de su amigo, tomando un café aguado que parecía néctar comparado con el hambre que sentía. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Marcos. No lo sé, respondió Ricardo honestamente. No tengo nada, ni currículum tengo. ¿Quién va a contratar a un empresario arruinado que fue expuesto en la prensa? Marcos se quedó en silencio por un momento. Mira, conozco gente que trabaja en construcción. No es nada sofisticado, son albañiles, pero el trabajo es honesto. Si quieres, puedo hablar con ellos. Ricardo casi se rió de la ironía. De dueño de constructora a albañil. Acepto cualquier cosa, dijo. El trabajo no fue fácil de conseguir. Incluso en la construcción, la historia de Ricardo se había extendido. Nadie quería contratar a alguien con fama de corrupto e irresponsable. Después de 2 semanas buscando, finalmente consiguió un puesto en una pequeña obra en Vallecas, en la periferia de Madrid. ¿Realmente eres el Ricardo de RGS Constructora?, preguntó Juan, el capataz, un hombre de 50 años con manos callosas y ojos desconfiados. Era, respondió Ricardo. Ahora soy solo Ricardo que necesita trabajar. Aquí construimos casas para gente sencilla, continuó Juan. Gente que ahorra dinero toda la vida para tener un lugar donde vivir. Si haces algo mal, yo mismo te echo. ¿Entendido? Entendido, dijo Ricardo, y por primera vez en meses, hablaba con total sinceridad. El primer día de trabajo fue humillante y revelador al mismo tiempo. Ricardo, que siempre había usado trajes italianos y zapatos de cuero legítimo, se puso ropa de albañil prestada y botas de seguridad usadas. Sus manos, que solo conocían el tacto de papeles y teclados de ordenador, tuvieron que aprender a sostener una paleta, cargar sacos de cemento, asentar ladrillos. Cuidado con esa viga, dijo Juan el primer día, señalando una viga de hierro,
que estaba siendo colocada. Si no está bien fijada, puede caerse y lastimar a alguien. O peor, puede comprometer toda la estructura del edificio. Ricardo miró la viga y sintió un escalofrío. ¿Cuántas vigas había autorizado que fueran más delgadas de lo que deberían para ahorrar algunos miles de euros? ¿Cuántas estructuras había comprometido pensando solo en el beneficio? Sé sobre estructuras, dijo Ricardo en voz baja. ¿Así? Juan lo miró con curiosidad. Entonces explícame, ¿por qué autorizaste esa estructura débil en el Vista Verde? La pregunta pilló a Ricardo desprevenido. Juan sabía sobre el derrumbe, por supuesto que sabía. Todo el mundo en la construcción sabía. Porque era avaricioso, respondió Ricardo, sorprendiéndose de su propia honestidad. Porque quería ganar más y no me importaron las consecuencias. Juan se quedó en silencio por un largo momento, observando a Ricardo. Al menos lo admites, dijo finalmente. La mayoría de los empresarios ni eso hacen. Los primeros meses fueron duros físicamente. Ricardo no estaba acostumbrado al trabajo manual. Volvía a casa, una habitación alquilada en un piso compartido, con dolores por todo el cuerpo. Pero había algo terapéutico en el trabajo manual. Cada ladrillo que asentaba, cada pared que ayudaba a levantar, era algo concreto, real, honesto. Esta casa va a durar 100 años, le dijo Juan un día, mientras Ricardo ayudaba a colocar los cimientos. Porque la estamos construyendo con amor, con respeto por quien va a vivir aquí. Ricardo sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía. Orgullo genuino por su trabajo. No el orgullo arrogante del empresario exitoso, sino la satisfacción simple del trabajo bien hecho. Después de 6 meses trabajando en la construcción, Ricardo había cambiado físicamente. Las manos estaban callosas, los músculos más definidos, la piel bronceada por el sol. Pero el cambio más profundo era interno. Por primera vez en años, dormía sin culpa. «Te ves diferente», le dijo Marcos una noche, cuando se encontraron, para tomar una cerveza en un bar sencillo del barrio. «Más tranquilo. Me siento diferente», admitió Ricardo. «Pobre, pero diferente. ¿Has sabido algo de ella?». Ricardo negó con la cabeza. Carmen había desaparecido completamente después del divorcio. Con el dinero que le había quitado, probablemente estaba viviendo en algún lugar paradisíaco, disfrutando de su venganza cumplida. «¿La extrañas?», preguntó Marcos. Ricardo reflexionó antes de responder. «Extraño a la mujer que creí que era, pero esa mujer nunca existió realmente». Una noche, mientras cenaba solo en su pequeña habitación, un bocadillo y una cerveza barata, Ricardo recibió una llamada de un número desconocido. «¿Ricardo Sánchez?», preguntó una voz femenina. «Sí, soy yo. Soy Ana Montero, hermana de Carmen». Ricardo sintió el corazón acelerarse. «¿Hermana? Carmen me ha contado todo. Lo que hizo, por qué lo hizo. Quería conocerte». Se encontraron en un café pequeño en el centro de Madrid. Ana era muy parecida a Carmen físicamente, pero había algo genuino en sus ojos que su hermana nunca había tenido. Al menos no con él. «Carmen me pidió que no hablara contigo», comenzó Ana removiendo su café nerviosamente. «Pero creo que hay cosas que necesitas saber». «¿Cómo qué?». «Carmen se ha arrepentido», dijo Ana en voz baja. «No de haberte quitado el dinero. Dice que te lo merecías. Pero se ha arrepentido de haberte mentido sobre los sentimientos». Ricardo frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Los últimos meses que vivisteis juntos, cuando ya tenía todo planeado, dice que empezó a sentir algo real por ti, que no todo era actuación». La revelación golpeó a Ricardo como un puñetazo. «No te creo». Me dijo que había noches en que lloraba después de hacer el amor contigo, porque sabía que te estaba engañando. Que hubo momentos en que quiso confesarte todo y empezar de cero. Ricardo se quedó en silencio procesando la información. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó finalmente. «Porque Carmen está sufriendo tanto como tú», respondió Ana. «Consiguió su venganza, pero no encontró la paz que esperaba». «¿Dónde está?».
en una clínica en Suiza, tratando depresión severa. El dinero no le trajo la felicidad que pensaba que tendría. Ricardo salió del café más confundido que nunca. ¿Era posible que Carmen hubiera desarrollado sentimientos reales por él? ¿O era otra manipulación? Los meses pasaron y Ricardo continuó trabajando en la construcción. Había desarrollado amistad con Juan y los otros albañiles, que inicialmente lo habían recibido con desconfianza, pero ahora lo respetaban por su trabajo honesto. ¿Sabes qué me gusta de ti, Ricardo?, le dijo Juan un día, mientras tomaban el descanso. Nunca te quejas. Muchos hombres que han tenido dinero no conseguirían adaptarse a esta vida. Quizás porque merezco esta vida, respondió Ricardo. Nadie merece sufrir para siempre, dijo Juan sabiamente. Pero todos merecemos una oportunidad de redención. Esa noche, Ricardo tomó una decisión. Vendió lo poco que había conseguido reunir, algunas herramientas, un teléfono móvil decente, y compró un billete de tren a Toledo. Quería visitar el cementerio donde estaban enterrados Roberto y Carmen Montero, los padres de la mujer, que había destruido su vida. Encontró las tumbas en una sección modesta del cementerio, 2 lápidas sencillas, con flores frescas que alguien había dejado recientemente. Ricardo se arrodilló frente a las tumbas y por primera vez en años lloró. No lágrimas de autocompasión, sino de verdadero arrepentimiento. No sé si pueden oírme, murmuró, pero quiero pedirles perdón. Sé que no va a traerlos de vuelta, sé que no va a reparar el daño que hice, pero necesitaba decirlo. Se quedó allí durante horas, hablando con las tumbas, contando sobre su trabajo honesto en la construcción, sobre cómo había aprendido el valor de construir algo que durara, algo seguro. Cuando se levantó para irse, una mujer se acercó por detrás. ¿Ricardo? Se giró y vio a Carmen. Estaba muy diferente de la mujer que había conocido. Más delgada, el cabello más corto, sin maquillaje, vestida de manera sencilla. Pero seguía siendo hermosa, aunque ahora su belleza parecía frágil, quebradiza. Carmen, murmuró. Vengo aquí todas las semanas, dijo, señalando las tumbas, para hablar con ellos, para explicarles lo que hice. Se quedaron en silencio por un momento, de pie junto a las tumbas de Roberto y Carmen Montero. Ana, me dijo que viniste a verla, dijo Carmen finalmente. Sí, ¿te dijo que me arrepiento? Ricardo asintió. ¿Es verdad? Carmen se sentó en un banco pequeño cerca de las tumbas. No me arrepiento de haberte quitado el dinero. Te lo merecías, pero me arrepiento de haberte mentido sobre mis sentimientos. ¿Qué sentimientos? Los últimos meses que vivimos juntos, empecé a amarte de verdad, admitió, mirando las tumbas de sus padres. Y eso me desesperaba porque sabía que todo era una mentira. Ricardo se sentó a su lado manteniendo distancia. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Porque había llegado muy lejos para parar. Y porque sabía que aunque sintiera algo por ti, nunca podría perdonarte realmente por lo que les hiciste a mis padres. Permanecieron en silencio mientras el sol se ponía sobre el cementerio. ¿Qué has hecho con el dinero?, preguntó Ricardo. Creé una fundación, respondió Carmen, para familias que perdieron seres queridos en accidentes de construcción. Todo tu dinero va a ayudar a gente como mis padres. Ricardo sintió una mezcla de sorpresa y ¿alivio? Es lo que mis padres habrían querido, continuó Carmen. Que algo bueno saliera de toda esta tragedia. ¿Y tú? ¿Estás bien? Carmen se rió amargamente. No, la venganza no me trajo paz, solo más vacío. Ana mencionó una clínica, depresión severa, confirmó Carmen. Resulta que destruir la vida de alguien, incluso alguien que se lo merece, no te hace sentir mejor. Ricardo miró las tumbas, de Roberto y Carmen Montero. ¿Sabes qué he aprendido trabajando en la construcción? Carmen lo miró con curiosidad. Que construir algo honesto, algo que va a durar, da más satisfacción que cualquier dinero que haya ganado fraudulentamente. ¿Estás feliz siendo albañil? Estoy en paz siendo albañil, corrigió Ricardo. Es diferente, Carmen asintió.
Entiendo. Se levantaron para irse cuando el cementerio estaba cerrando. Ricardo, dijo Carmen antes de separarse, ¿crees que alguna vez podremos perdonarnos? Yo ya te perdoné, respondió Ricardo. Hiciste lo que tenías que hacer. La pregunta es si tú puedes perdonarte a ti misma. Carmen se quedó en silencio. Y la otra pregunta, continuó Ricardo, es si yo puedo perdonarme a mí mismo por haber causado todo esto. Se separaron esa noche sin prometer encontrarse de nuevo, pero ambos sabían que algo había cambiado. No era perdón completo, no era reconciliación, pero era el comienzo de algo parecido a la paz. Epílogo. Un año después, Ricardo continuó trabajando en la construcción. Había sido promovido a capataz de un equipo pequeño y se había especializado en garantizar que todas las estructuras fueran absolutamente seguras. Su obsesión por la seguridad se había vuelto legendaria en la empresa. Este tipo revisa cada tornillo 3 veces, bromeaban sus compañeros, pero lo hacían con respeto. Carmen había usado el dinero de Ricardo para construir un centro de apoyo para familias afectadas por tragedias de construcción. También trabajaba como consultora, ayudando a identificar construcciones irregulares antes de que causaran daños. De vez en cuando, se encontraban en el cementerio, siempre por casualidad, nunca planeado. No hablaban mucho, pero había una comprensión tácita entre ellos. Un día, Ricardo recibió una carta. Era de una familia cuya casa había sido salvada por una inspección que Carmen había realizado. Gracias por la fundación que su esposa creó, decía la carta. Gracias por hacer algo bueno con su dinero. Ricardo guardó la carta. No era su esposa, y técnicamente ya no era su dinero, pero de alguna manera, saber que algo bueno había salido de toda la tragedia le daba una paz que nunca había sentido. Cuando era millonario. Esa noche, cenando solo en su pequeño apartamento, un bocadillo y una cerveza, como siempre, Ricardo se miró en el espejo. Vio a un hombre de 40 años con manos callosas, ropa sencilla, sin lujos. Pero también vio a un hombre que dormía tranquilo por las noches. ¿Alguna vez has perdido todo por amor?, se preguntó, recordando la pregunta que había abierto toda esta historia. La respuesta, se dio cuenta, era compleja. Había perdido todo, sí, pero no exactamente por amor. Había perdido todo por justicia, por venganza, por las consecuencias de sus propios actos. Pero quizás, en el proceso, había encontrado algo que nunca había tenido cuando era rico: redención. Y tal vez, solo tal vez, eso valía más que todos los millones que había perdido. Esta historia es ficticia, pero nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias, que el amor verdadero no puede construirse sobre mentiras, y que a veces perder todo es la única manera de encontrar lo que realmente importa. Si esta historia te ha emocionado, compártela con alguien que necesite escucharla. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo y construir algo honesto. Suscríbete a Desabafo Sincero para más historias que tocan el corazón.